Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta tarde de, ya no me acuerdo qué día era, antes dije martes, pero creo que es miércoles. Yo creo que también, fíjate. Coincidimos aquí arriba en que es miércoles. Tenemos aquí a Carolina Corbillo, una mujer joven, pero que está haciendo y que hace un montón de cosas, desde cómics, básicamente por la que la traemos aquí, pero que también escribe teatro, es actriz, cantante, letrista, poeta, narradora. Bueno, narradora, todo esto es narración Todo es prácticamente, narración, sí. pero vamos, que también escribe, digamos, prosa y poesía. De todo eso iremos hablando un poco, aunque, claro, obviamente estamos donde estamos, vamos a basarnos sobre todo en cómic. Yo creo, además, hablando contigo un poco estos días, desde ayer, creo que todo nace en ti por una pasión de contar historias. Cuéntanos un poco cómo se fue naciendo cuando eras niña, supongo, creciendo, desarrollándose esa pasión, y luego quizá cómo se enfocó, aparte de que se enfocó a todas esas otras ramas de la cultura, de la que hemos hablado, pero cómo también se enfocó al cómic. Vale. Pues, a ver, yo es que me gusta mucho contar historias desde que soy pequeña. Imagino que también esto es algo común para casi todas las personas que se dedican al arte, sentir ese instinto desde que era niña. Me gustaba mucho dibujar, pero luego pues, me di cuenta de que era muy mala, así que no seguí por ese camino. Y yo recuerdo que desde pequeña pues escribía cuentos, aprendí a leer también muy pronto. Y recuerdo que de hecho me enseñaban a leer en el colegio y siempre iba como detrás de mi madre a decir, mamá, y esta letra, y esta letra. Era como que necesitaba saber lo que decían los libros. Entonces, bueno, yo creo que mi pasión por escribir surgió también del placer que tenía o que sentía cuando leía. Y entonces ya pues en primaria escribía también obras de teatro, intentaba convencer a todos mis amigos para que participaran en ellas y los pobres aceptaban muchas veces y claro, era un poco tortura para ellos porque bueno, digamos que lo que puede escribir una niña de 7, 8 años pues no es de muy buena calidad, pero nos lo pasábamos muy bien y creamos algunos personajes que eran muy divertidos. Y nada, pues esto que empezó, claro, como un juego y como algo que me entretenía, continuó. Y es verdad que en la adolescencia luego tuve como una etapa más de repliegue, ¿sabes? Como de guardarme todo más para mí misma. No sé, cuando era niña era como que lo expresaba enseguida y compartía todo. Y en la adolescencia pues tuve un periodo de adaptación a nuevos códigos. De hecho, de eso escribo en mi novela La secta del cuerpo. Y ahí pues escribía mucha poesía y ya había dibujado algo de cómic, había hecho mis propios cómics. Y porque los cómics me gustan desde que soy pequeña. Yo leía libros, bueno, sobre todo novelas, pero también mucho cómic, Mortadelo y Filemón y Asterix y Obelix. Eran mis lecturas predilectas. Luego ya me fui abriendo un poco más al manga, sobre todo, y ya con el europeo conecté y el americano pues más cuando tenía 18 años, 19. Y nada, en un momento ya cuando empecé a estudiar filosofía, descubrí el guión audiovisual, reconecté un poco conmigo misma como escritora, me empecé a definir más y a compartir de nuevo lo que generaba, lo que creaba. Y entre la mezcla de filosofía con guión audiovisual fue ahí como un poco explosivo todo y hice un guión a los 20 y pocos años que mezclaba un poco de esos conceptos neoplatónicos con personajes cogidos de la simbología cristiana y demás, y hice una especie de mezcla ahí basándome en los milagros de Nuestra Señora de Berceo, pero eso, en clave de western contemporáneo. Entonces hice un guión audiovisual de eso y dije, creo que esto es muy difícil de producir o de conseguir, no sé, lo veía como muy complicado. Y fue entonces cuando, pasados unos años, decidí transformarlo en guión de cómic.
Y ese fue el primer cómic que hice con un amigo, Eduardo García, que ahora hace solo ilustración. Pero bueno, esos fueron como mis inicios del cómic. Y paralelamente, es verdad que también empecé a tomar clases de teatro, a hacer talleres musicales, de teatro musical sobre todo, y empecé a escribir, bueno, en años sucesivos empecé a escribir teatro. Y bueno, 2 de mis obras se han estrenado en Mallorca, en Barcelona, en Madrid también y en Bucarest. Y bueno, eso fue toda una aventura, ir a Bucarest, ahí a un teatro, estaba todo lleno de gente, yo no me esperaba eso. Había como 600 personas en el público y la verdad es que fue increíble esa experiencia. Pero bueno, volviendo al tema del cómic, que si no me enrollo mucho... No te preocupes. Pero bueno, digo, pues centrarnos un poco, ¿no? Sí, no sé. Pero tenemos que conocerte también, no pasa nada. Sí, la cosa es que como siempre he estado transitando en diferentes disciplinas, porque eso, cada historia como que me va pidiendo un formato distinto. Lo que pasa es que al final yo creo que sí que hay un punto de conexión, bueno, aparte de mis obsesiones, ¿no? Y de las temáticas. Aunque es verdad que algunas temáticas me piden más un formato. Por ejemplo, por ahora en cómic he hecho más histórico que otra cosa. Pero en novela es más intimista. Luego la poesía... en la poesía tengo un deje como más mitológico, o utilizo más referencias a mitología. Pero sin embargo, si ves un poco todo lo que llevo escrito hasta ahora, siempre se pueden ver estas influencias en mitología, en novela también, o en determinados momentos del cómic. En el de Maruja Mayo, por ejemplo, hago una referencia a la manzana de Eris, de la diosa de la discordia. Entonces, pese a que cada historia tiene su formato, luego es verdad que se pueden entremezclar ciertas cosas y creo que hay una retroalimentación. Y eso me parece como muy enriquecedor. Como creadora, me parece que explorar estos ámbitos me ha dado muchas herramientas que no habría tenido de otra manera. Claro, es que porque trabajas en tantos campos, porque luego además, no sé si lo mencioné antes, letrista y cantante. No sé, que claro, tienes en cada idea que se te ocurra, tienes un montón de sitios donde exponerla. A ver, el tema de la música es verdad que la última canción que compuse fue el año pasado, ¿sabes? Es decir, la música poco a poco la he ido dejando un poco más... Bueno, siempre ha sido un hobby porque no me he dedicado plenamente a ella, ¿no? Pero sí que en su momento tuve un proyecto bastante importante para mí que se llama Civilian, y entonces ahí mezclábamos performance, la temática era la mitología grecorromana, pero desde un punto de vista más como... Desde los misterios de Eleusis, no era como algo didáctico de vamos a aprender el mito de Perseo, no, era como poner un enfoque desde más dentro, qué hay dentro del mito y qué pervive del mito en nosotros. Entonces, ese proyecto fue bastante importante para mí durante un tiempo y de hecho es que, claro, cuando yo publiqué... Esto todo tiene conexión ahora, ¿vale? Voy saltando de un lado a otro, pero todo está conectado. Cuando yo publiqué mi primera novela, lo hice bajo seudónimo porque me daba como mucha vergüenza. ¿La cinta del cuerpo fue? No, eso es del 2020, yo creo, salió. Mi primera novela, yo tenía 23 años, se llama Yo desobedezco o cuento de Ámsterdam. Sí, yo desobedezco, sí. Sí, que obviamente yo ya no escribiría eso de esa manera, la siento como muy ajena a mí. Y mi estilo ha evolucionado muchísimo. Gracias. Pero tengo más agua, sí. Pero yo la publiqué bajo seudónimo porque me daba mucha vergüenza que la gente leyera eso. Es decir, estaba como orgullosa, pero al mismo tiempo tenía como mucha ansiedad al respecto. Y recuerdo que el proyecto musical me hizo salir al escenario disfrazada, yo qué sé, nos disfrazábamos de diosas. Bueno, era también como un concepto bastante de fusión, ¿no? Que está muy de moda esta palabra.
Entonces nos disfrazábamos y creábamos el vestuario y hacíamos una performance, estaba todo bastante basado en lo dramático. Y adoptar todas estas personalidades, bueno, no solo eran diosas, también yo que estaba Ariadna, bueno, Ariadna también se convierte en diosa en algún momento, pero eran como diversas figuras de la mitología. Y entonces transitar un poco en todos estos personajes me ayudó mucho a ganar seguridad y a encontrar esa confianza en mí misma a través de eso, eran actuaciones en las que de repente nos poníamos ahí a, pues yo qué sé, a hacer bailes, también danzábamos, yo hago danza también, danza oriental, fusión. Entonces ya hubo un momento que todas estas actuaciones me dieron como la fuerza de decir, a ver, soy Carolina Corbillo y voy a publicar con mi nombre. Me da igual, ¿sabes? Era como... Yo, a ver, por parte de mi familia siempre he tenido apoyo, entre comillas. Nadie me ha dicho no escribas o tal, pero es verdad que al principio también ellos no terminaban de entender que yo quisiera dedicarme a escribir o... Entonces también me costó un poco superar todos estos conflictos familiares. Si bien no había nunca una prohibición explícita y ahora mi familia me apoya muchísimo en todo lo que hago, pero sí que era un momento un poco de definirme, de a dónde vas con filosofía también, ¿no? Porque cuando dije, oye, que voy a estudiar filosofía, me decían, pero si tú puedes estudiar informática, si puedes, digo, sí, pero es que no quiero, ¿sabes? Entonces, eran como tiempos un poco convulsos, a nivel psicológico, también por otros motivos. Pero eso, el escenario para mí ha sido un gran maestro en muchos sentidos. Y creo que se aprende muchísimo, tanto como si hay 3 personas viéndote, o yo qué sé, 80. ¿Sabes? O como 600, que, como en o Bucarest. 600. Bueno, a mí no me estaban viendo en Bucarest, estaban viendo mi obra. Y bueno, era una obra de comedia, Reservoir Cats, que sí que tiene como muchas referencias a Reservoir Dogs, pero la trama va por otro lado distinto. Y es comedia, y para mí la verdad es que fue precioso ir al estreno. De hecho, la primera vez que se estrenó fue en rumano, en Bucarest, ¿sabes? Y yo no sabía cómo la gente iba a reaccionar, porque el director había estado trabajando con las actrices y yo no sé, no había estado en los ensayos. Llegué como 3 días antes del estreno. Y la verdad es que estar ahí en un teatro con 600 personas, estaba lleno, y la gente se reía con mis chistes y no de mí, ¿sabes? Fue algo muy, muy bonito, me sentí muy feliz en ese momento. Y luego ya, pues, ya reconduciendo un poco al cómic, todo empezó con esta historia, ¿no? Se llama Virgo. Esa historia que quería hacer en guión audiovisual, pero que era imposible. Y dije, bueno, vamos a hacer un cómic. Y luego, obviamente, pues todo el cómic europeo que iba leyendo, sobre todo fue el europeo el que me impulsó más a decir creo que puedo contar algo con esto. Y específicamente yo diría que Sambre fue uno de los de Isler. Fue uno de los cómics que cuando terminé estaba como, no sé, en trance, y me hizo llorar también, me hizo sentir muchísimas cosas. Otros cómics también lo han hecho, ¿sabes? Pero ese en particular, y por el momento en el que lo leí, no sé, abrió como en mí un canal y ya aparte de Virgo me planteé seguir intentando mover proyectos de otro tipo, de otro género, en formato de cómic. Y entonces, tu primera obra en cómic publicada, si no tengo mala información, es el de Ellas iban sin sombrero, ¿no? Sí. Basada en aquel movimiento de mujeres de poco más o menos generación del 27, que yo creo que Maruja Mayo es el único nombre que de alguna manera trascendió un poco todo lo que trascienden los pintores en este país, que Ya, tampoco bueno, a veces no es... Pero, ¿cómo llegaste a conocer lo que estaban haciendo aquellas mujeres y cómo decidiste, pues esto lo puedo hacer yo, pero no voy a escribir ni una novela, ni una obra de teatro, ni voy a hacer un cómic?
Pues a mí la inspiración, yo es que vi a Maruja Mayo porque estaba en un curso de teatro musical y mi profesora nos dijo que iba a hacer una performance en el jardín de la residencia de estudiantes, a la que fueron pues, muchísimos miembros de la generación de 27 y de hecho Maruja Mayo estuvo ahí. Bueno, no estuvo en la residencia, pero visitaba la residencia y ahí conoció a Federico García Lorca. Dalí la llevó porque se hicieron amigos en la escuela de San Fernando. Y entonces fui a ver a mi profesora. Yo la verdad es que no me sonaba la Sin Sombrero, en aquella época no... Sí que había leído mucho de la generación del 27, pero sí que me sonaba, pues lo que tú dices, Maruja Mayo me sonaba un poco, Concha Méndez también, pero no sabía que había tantas mujeres que habían sido olvidadas. Y entonces era como una especie de tour y en una parte del jardín aparecía mi profesora vestida de Maruja Mayo y hacía como la performance, eran unos 20 minutos, y entonces ahí hablaba de la Sin Sombrero con el personaje, utilizando este personaje tan particular que era Maruja Mayo, y fue cuando empecé a leer sobre ellas, se prendió un poco ahí la chispa, y nada, leí sobre ellas, busqué también sus obras, porque está el libro de Tania Bayo Colel, que es el de La Sin Sombrero, que son como, ella recoge como historias, las historias de ella, sus biografías, y ese fue como el primer libro que consulté, pero luego accedí a las obras de ellas. De algunas es un poco complicado, de Marga Gil, por ejemplo, que es escultora, hay fotos, está el diario que ella escribió antes de... una semana antes de morir, más o menos, que está publicado, se lo dio a Juan Ramón Jiménez, pero bueno, de algunas de ellas fue como más difícil. Y bueno, y es que Marga Gil también destruyó gran parte de su obra antes de suicidarse, entonces era... Lo que pasa es que luego hicieron una exposición de la Sin Sombrero y la familia tenía bastantes cosas. Yo pensaba que había más cosas destruidas, ¿sabes? Y ahí descubrí y dije, anda, Marga, estás aquí, sigues entre nosotros. Pero bueno, el caso es que como yo estaba en esa época totalmente enamorada del formato del cómic, se me ocurrió hacerlo en cómic. Se me ocurrió un día y contacté con las artistas, hablé con Amirán de Ponedmont y él me dio el visto bueno enseguida, le gustó. Y la decisión de que, digamos, de a cada autora, cada una de las sombreros, o de las, por ejemplo, de las que trataste, la hiciese una dibujante diferente, ¿eso cómo surge? Pues es que pensé como que cada autora tiene su marca personal, porque las Sin Sombrero, mucha gente se piensa que eran un grupo de... Bueno, otra gente no, pero hay gran parte de... Muchas personas piensan que son un grupo de mujeres que se unían, ¿sabes? Y decían, somos las Sin Sombrero y somos feministas, pero realmente es un movimiento que está muy disgregado. Me quedo sin voz, voy a beber. Perdonad. Nada, tranquilo. Realmente, claro, ellas fueron coetáneas a Lorca, a Dalí, a Alberti. Algunas tuvieron relaciones de amistad y románticas con algunos de ellos, pero el sinsombrerismo realmente es un término que fue acuñado por Ramón Gómez de la Serna, y hacía más referencia a una rebeldía creativa, a un ser vanguardista, a quitarse el sombrero, porque en aquella época el sombrero era como señal de alcurnia y de distinción. Entonces él animaba a esa rebelión creativa y apelaba un poco a todos los artistas. Entonces luego Tania Bayo Colel, cuando estuvo investigando sobre estas mujeres, decidió llamarlas las Sin Sombrero para aunarlas a todas. Pero no todas se conocieron. Marga Gil, por ejemplo, yo no creo que conociera a Maruja Mayo. ¿Elegiste tú a cada dibujante, a cada autora? ¿Para sí. tú aquí o cómo...? Sí, yo contacté con ellas porque las admiraba profundamente, me gustaba mucho su trabajo. A Irina ya la conocía de antes, había estado hablando con ella, bueno, había ido a una exposición que tuvo en la Sala Siroco, una exposición muy pequeñita y tal, pero... Y era admiradora de su trabajo y nada, estuve planteando el proyecto y la verdad es que todas aceptaron.
sorprendentemente todas me dijeron que sí y se unieron un poco a la aventura. Y luego ya para elegir quién hacía qué historia también fue bastante natural todo. Yo escribía una historia y decía, pues esta me pega más con el estilo de Irina o de Irene Gala. Y la verdad es que fue bastante sencillo todo ese proceso. Y vino luego, bueno, luego, eso es muy relativo, decir luego, como si fuera inmediatamente, venga, se publicó este y ya. Pero bueno, vino luego. Maruja Mayo, verbenas y Campanarios. No sé, campanarios, sí. Que es también un poco como los leitmotivs más abundantes en la obra de Maruja. Dice también con Irina. Que era un poco que te habían quedado muchas cosas por contar, o te apasionó el personaje y dijiste hay que profundizar más, o ¿cómo fue? Sí, fue... A ver, es verdad que también es un enfoque diferente porque, claro, en Ellas iban sin sombrero son historias de 12, 14 páginas cada una, alguna creo que tiene 15, y el concepto es como un poco más lírico, ¿no? Más poético, aparte de que queríamos dejar claro quiénes era cada una de ellas. Pero yo pensaba también, digo, es que esto ya lo ha hecho Tania Bayo Colel, ¿sabes? Y yo quiero aportar como, ya que estamos en un medio visual como es el cómic, vamos a hacer algo más, pues más visual, más lírico, aportar algo diferente. Entonces, la biografía de Maruja también está en clave de ficción y no son muchas páginas, son 56. Me quedé con ganas de más, la verdad. Yo haría una novela gráfica de 150 o de... Pero bueno, algún día igual se podrá. Pero sí, es que de Maruja Mayo hay muchísimo de lo que hablar. Y aún así, claro, en este cómic son 56, no es muy largo, y decidí centrarme en su época de juventud, en sus 20, que es cuando ella descubre su voz artística. Y de hecho las verbenas, claro, su primera serie, la serie con la que ella encuentra su voz, se llama Verbenas. Solo son verbenas. Y luego la segunda sería la de Cloacas y Campanarios, que es hay una diferencia brutal entre las dos. Verbenas es muy colorido, está todo lleno de imágenes, bueno, paganas, sagradas, está basado en la verbena de Madrid. Y luego la segunda es como muy escatológica, renuncia a los colores. Y entonces yo quise también hacer como una especie de labor de rastrear distintos sucesos de su vida que pudieran tener relación con estos cambios tan drásticos en su pintura. Y nada, y le dije a Irina, ¿quieres hacerlo? Y me dijo que sí. Y ahí fue. Hay una pregunta que yo siempre hago, bueno, casi siempre, a los guionistas que también trabajáis, como es tu caso, en otros medios. Y intentes explicarnos cuál es el hecho diferencial, si es que existe, lo que hace diferente hacer un guión de cómic, de hacer un guión, de hacer una obra de teatro, de hacer una novela, de hacer un cuento corto o de escribir para cine. ¿Cuál es lo que hace diferente escribir para cómic? Si es que hay algo. Tiene que haber algo, yo creo, ¿no? Sí. Yo creo que sí que es muy diferente porque, por ejemplo, con la novela o con el teatro, nunca... Bueno, hay mucha gente que sí que se hace como escaletas y estructuras y yo no hago eso, tiendo a... Bueno, lo tengo más o menos en mi cabeza, pero a veces tengo la sensación de que si escribo una estructura demasiado clara es como que estoy matando el espíritu de la historia. No sé, es un poco mágico todo esto también, explicarlo de esta manera. Y en lo que es el proceso de escritura, con el cómic me estructuro las páginas previamente. Es como que necesito ver el esquema de viñetas. Cuando estoy pensando, al mismo tiempo que estoy pensando en cómo va a funcionar la secuencia, necesito dibujar pues, la distribución de las viñetas, más o menos la proporción. A ver, mis esquemas son muy cutres, ¿sabes? Pero en mi cabeza funcionan. Y luego también eso se lo mando a los dibujantes. Entonces yo diría que para cómic, en cuanto al proceso de escritura, necesito pensar en viñetas. Y esa para mí es la diferencia. Luego, claro, el cómic, con el teatro
es muy diferente en el sentido... Sí que es verdad que yo creo que en mis diálogos hay cierto ritmo dramático o que está a lo mejor más cogido del teatro, se ven ciertas influencias, ¿no?, de otros medios, pero al final tampoco puedes hacer un desarrollo teatral porque tienes unos recursos absolutamente distintos. Tienes que jugar con las ventajas y con las limitaciones de una manera totalmente diferente. Y bueno, diría que también que lo que los une para mí es como la música interna. Que tienes que escuchar música interna, ¿no?, cuando haces algo. A mí es lo que me pasa y tienes que sentir que está siguiendo, que la historia sigue una progresión natural. Y lo que pasa es que también en cómic sucede que está la limitación del espacio. Que yo, Maruja, es lo que he dicho antes. Me hubiera encantado hacer 150 páginas y tenía que ceñirme a 56 y con la princesa de Pero eso fue, digamos, limitación editorial más que de espacio. Bueno, sí, claro, la limitación que era 56 y eran 56. Y bueno, con la princesa de Boli rasqué 10 más. Rasqué 10 más y bueno, pero que al final también me hubiera gustado desarrollar más, ¿sabes? Pero eso también creo que es una ventaja de alguna manera, porque te ayuda a sintetizar de otra forma, ¿sabes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, de hecho, muchos autores de cómic, gente de los veteranos españoles, gente que trabajó para 2000 AD, dicen que empezaron a hacer cómics porque tenían que hacer historias de 3 páginas y tenían que contar allí una historia, que luego cuando tenían 50 páginas era una maravilla, pero habían aprendido en aquella escuela. No, que estoy de acuerdo con... A ver, ¿y hasta qué punto podría haber, no sé cómo llamarlo, crossover? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, no he visto Reservoir Cats, pero, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, no sé si es el más adecuado, pero no lo he visto. ¿Podrías pensar en algún futuro, quizá lo has pensado, pues mira, esto que hice en obra de teatro, o esta novela, o algún cuento, pues esto daría para hacer un cómic, quizá cambiando, quizá... Y a lo mejor me apetecía hacerlo, a lo mejor no sé. Sí, de hecho está sucediendo ahora mismo. Vaya. Estoy trabajando en un proyecto. Bueno, yo tengo publicado un libro de relatos que se llama Hambre de pájaro. Sí, sí. Y son relatos, bueno, cada uno está inspirado en un pájaro diferente. Es bastante poético. Es un tan constante también en tu obra, me parece a mí. Yo creo que sí, diría que sí. Aunque es verdad que con el cómic intento tener un poco los pies en la tierra y con la novela también. No puedes irte ahí a, no sé, a universos extraños como con la poesía. En la poesía yo creo que desaparezco completamente y estoy ahí, no sé, volando. Pero sí, hay varias historias de las que estoy... Lo que pasa es que son proyectos que están en desarrollo. Todavía no se ha publicado. Pero estoy haciendo uno que se llama La Reina Mab, que es uno de los relatos que más me gustan y de hecho lo que pasa es que también es verdad que cuando adaptas de relato a cómic tengo a veces la sensación de que algunas personas piensan que es como, no, pero es muy fácil, coges el relato y empiezas a transcribir prácticamente, ¿no? Pero creo que hay que hacer un trabajo diferente. Desde luego. Entonces te tienes que separar, tienes que ser fiel a la esencia, pero te tienes que separar un poco también y aceptar aceptar eso, las ventajas y las limitaciones del nuevo formato que estás adaptando. Entonces los diálogos no pueden ir igual. También me parece un error, por ejemplo, decir, me encanta este párrafo que he escrito, qué bucólico, qué guay, pero es que no, es que igual en una página de cómic no funciona de la misma manera. Entonces no creo que tenga sentido intentar trasladar lo que exactamente hice en prosa porque me gusta o porque quiero que se mantenga así, porque si no, es que no lo adapto a cómic, lo dejo tal y como está. Y entonces para mí adaptar... Bueno, ahora estoy adaptando dos historias que tengo escritas en prosa. Adaptar es casi como crear una nueva obra. No, es crear una nueva obra. ¿Ya tienes dibujantes para...?
Sí, 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 estoy... Todavía no puedo hablar mucho No, de no, esto, no, está no te todo en pido un que hables, proceso solo por saber muy, un muy poco. inicial. Pues vamos a hablar de Ana, digamos, tu tercer cómic publicado, que también te vas a, digamos, esto sí que es, porque yo creo que sí, que ya se considera lo de los años 20 del pasado siglo, por ejemplo, de las El Sombrero y de Maruja Mayo, ya casi es histórico, pasaron 100 años prácticamente, Ya. arriba abajo, pero con Ana, Princesa de Éboli, pasaron muchos más ahí. Además supongo que, aunque a veces esto engaña, a veces supongo que es más difícil a veces encontrar referencias de los años 20 del siglo pasado que a lo mejor de la época de Felipe II, no lo sé. No te creas, porque es que la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional es una pasada. Yo me he descargado un montón de periódicos de la época y me lo he gozado muchísimo con eso. Bueno, Hasta el 36 hay un montón de recursos, ¿sabes? Ahí... Luego, cuando estalla la guerra civil, yo que sé, las menciones a Maruja Mayo, por ejemplo, desaparecen. Cuando ella tiene que emigrar y eso, y hay un vacío ahí tremendo, pero bueno, de la Princesa de Éboli también se han vertido ríos de tinta. Este personaje bastante conocido, pero bastante desconocido a la vez, porque hay que decir que esa figura icónica de la mujer con el parche en el ojo, con los vestidos de época, con esa especie de leyenda negra detrás, de una mujer maquinadora, malévola, que quizá ahora se está un poquitito dando la vuelta. ¿Qué te atrajo del personaje? Que tenía un parche en el ojo. No, es fascinante. No, pero es que, claro, realmente, ¿cuántos personajes históricos tenemos así, ¿no? No sé. Porque hay gente, bueno, yo me disfracé de la Princesa de Éboli para promocionar el cómic y hay personas que se pensaban que estaba disfrazada de pirata, ¿sabes? Que es un poco bueno. Pero no, a ver, yo la conocía también de las clases de historia, entonces me llamó mucho la atención su papel o el papel que se le daba también en todo ese tema de la conspiración, de que ella estaba tramando con Antonio Pérez en contra del rey, todo ese tema de la traición, ¿no? Yo creo que son temas universales que siempre gustan o que siempre atraen. Y además es un personaje femenino que, hombre, era conocida aparte de por el parche y todo esto, por tener un temperamento muy fuerte, mucha determinación, una inteligencia increíble. Y todo esto me llamó la atención de ella. Luego ya, cuando empecé a leer sobre su historia, con el tema de la Princesa de Éboli es que cuando lees libros que se han escrito pues a principios, la primera mitad del siglo XX, es la fan fatal absoluta, ¿no? Es como casi, bueno, algunas interpretaciones la dejan fatal. Y luego sí que hay una labor de rescate del personaje o de intentar ser también más rigurosos. Y también es cierto que no me gusta mucho esa tendencia de no, esto es leyenda negra, pues ahora lo vamos a convertir en leyenda rosa y ella era una santa y tampoco era así, porque ella sí que tuvo relaciones con Antonio Pérez y Antonio Pérez era un traidor a la corona. Entonces tampoco vamos a decir que era una santa, ¿no? Gran parte de las cartas también han desaparecido, entonces tampoco lo sabremos nunca, ¿no? Pero lo que yo quería hacer era darle un poco otro punto de vista, porque en las películas romantizan mucho el tema de Antonio Pérez. Bueno, aquí también le metemos un poco de historia con él, pero de otra manera. Y luego también la serie la ponen así como una madre muy bondadosa que no tiene culpa de nada y yo pensé que quería aportar mi propio punto de vista. Y, por ejemplo, está el epistolario, que pues, un tocho así, se han transcrito todas sus cartas y casi todas las cartas son de la hacienda, de no sé qué, que traspaso, no sé dónde, pero luego hay cartas al rey, hay cartas a Escobedo, que bueno, es el secretario del rey que estuvo ahí implicado en toda esta trama y que bueno, fue el que peor salió parado porque le asesinaron. No se conservan las de Antonio Pérez, por motivos obvios, pues las quemarían todas, pero me gustó mucho leer las cartas de ella
porque es que es como que estás viendo o estás experimentando la voz de esta persona. Es verdad que igual, obviamente no se expresaba de esa manera, la gente se expresa de formas diferentes, pero sí que se ve la agudeza que tenía, su inteligencia, se pueden descifrar o se puede construir mucho mejor a un personaje cuando estás viendo ahí su voz, estás experimentando la voz. Y nos centramos también en una parte muy concreta de su vida. Empezamos cuando ella enviuda, porque yo me negaba también, teníamos 66 páginas, empezar desde que nació y fue niña y luego tal, no sé, me parecía muy rollo, prefería empezar en un punto en el que, vale, se queda viuda y realmente ahí es donde empiezan los problemas, pese a que lo anterior puede ser interesante, ¿no? La relación con sus padres o su papel en la corte, cómo fue prometida cuando tenía 13 años con un señor que tenía muchísimos años más que ella. Pero cuando ella empieza a ser un personaje realmente interesante es cuando enviuda y se ve sola defendiendo pues, su hacienda, ¿no? su ducado. Y viéndose también en la tesitura de, bueno, estaba la casa de Alba también, que era como la casa enemiga, estaba el partido ebolista, el partido albista, por llamarlo también de alguna manera así más moderna, y su interés es mantener el patrimonio, tenía también problemas con su padre y tal, y conseguir matrimonios para sus hijos, para que no se degradara la casa, para que la casa no cayera en desgracia. Esas eran sus principales. Y luego ya pues vino todo de Antonio Pérez, que no vamos a contar aquí todo, pero... Leeros el álbum. Sí, mejor. Cuéntanos un poco cómo es. Ya no hablo tanto de la relación con tus dibujantes, autores, pero, por ejemplo, ¿te van mandando las páginas en general cuando los van haciendo? ¿Y cómo es tu reacción cuando ves, yo qué sé, por ejemplo, esta página que tú escribiste lo que pasaba, porque dijiste más o menos que haces un guión, si no completo, bastante completo, diciendo lo que va pasando en cada viñeta y todo esto, y luego recibes, bueno, tampoco quiero sentarme en esta página, pobrecita, no, quiero decir, recibes una página, te lo mandan a lo mejor por internet, ¿cuáles son tus reacciones? Supongo que unas veces estarás más satisfecha que otras, pero ¿cómo lo ves? Y dices tú, pues a lo mejor metió aquí una cosa que no me gusta, o que, ay, mira qué solución encontró, no sé. Sí, es una aventura, claro, tienes que despegarte un poco de los personajes o de cómo lo has concebido a veces en tu cabeza y aceptar que es que hay otra persona también creando el cómic. El cómic no es tener un artista a tu servicio, ¿no? Es como estás generando algo de manera conjunta. Entonces, yo sí que es verdad que soy muy específica con lo de las viñetas. Escribo página 1, viñeta 1, describo lo que también indico el valor de plano, pero también cuando envío el guión, bueno, aparte de decirle al dibujante, oye, todo lo que necesites, referencias o lo que sea, o que te aclare cualquier cosa, dímelo y estoy ahí, también le digo que si necesita cambiar algo, o si considera que en vez de un plano americano es mejor un plano medio o corto, por mejorar la narrativa, estoy dispuesta, por supuesto, a hablarlo y a llegar a la mejor solución posible para contar la historia, que es un poco lo que nos ocupa, ¿no? Y lo importante. Y por lo general siempre he tenido buenas reacciones cuando he recibido las páginas. En algunas ha habido que hacer correcciones por temas a lo mejor de narrativa o por alguna confusión en el guión o lo que fuera. También en alguna intención de los personajes. Yo le doy mucha importancia a la gestualidad de los personajes y eso también me viene, supongo, del teatro. Muchas veces el subtexto no solo está en lo que escribes, sino también en cómo los personajes están gesticulando. Entonces, si se dice una frase con determinada expresión, a lo mejor te estás cargando el subtexto con esa expresión.
porque no tiene que ser tan explícita o realmente es una ironía, entonces hay que jugar mucho con ese tema de lo que sería la actuación. Y a eso le doy muchísima importancia y es lo que me viene del teatro, supongo. Así que... si alguien no sabe mucho de tu trayectoria, de tu obra, de otro tipo de cosas, solo ve tus 3, digamos, obras más importantes, podría decir que esta mujer está... ¡Oh, Dios! Mi prima. Hoy se lo has cogido, hola. Esto es el directo, como en teatro. Directo. Pues... Si necesitas cogerlo. Por lo menos la canción es bonita, ¿eh? Sí, está bien. Una canción infantil japonesa. Pues podría decir que Carolina está interesada sobre todo en cosas históricas, pero en realidad no es así. Aquí vemos que aquí había una historia tuya. Igual es urgente, ¿eh? No. No sé. O el modo avión y ya está. Ay, Dios. Contadlo a vuestros sueños y familiares. Yo creo que con Alberto, ¿no? Sí, Alberto Cima de Villa, que de hecho... Pues una cosa como de terror. Ah, está ahí Alberto. Hola. Saludos, Alberto. Lo digo porque vamos a ver ahora en primicia, y algunas páginas, no sé si acabadas o no, Alberto, acabadas, ¿no? Sí, están acabadas. Sí. Es que no tuve mucho tiempo de mirarlas. Bueno, pues será una sorpresa para casi todo el mundo. Pues entonces sí, que evidentemente tú tienes unas querencias, digamos, estéticas y de tramas mucho más amplias que lo que es ir a un cómic histórico basado en personajes reales, porque sí, todos esos otros álbumes son personajes reales. Sí. También tienes, evidentemente, pues cómic de terror y seguramente... Como decías, esos 2 relatos tuyos que estás inventando ahora en el cómic también tienen otro... Sí, porque lo que hago en prosa normalmente no es histórico, es más intimista, realismo mágico, claro. Hay como algo más psicológico. Claro, y tú también querencia por la mitología y todo esto, sí. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco ahora en el último tramo en estas páginas que vamos a ver ahora. Dinos un poco, vamos a pasar de la primera. No, inventario es otro. Sí, eso es una antología con una historia. ¿Hiciste también alguna historia? No, eso no está. Sí. Ha desaparecido. Alberto, ¿qué has hecho? Has saboteado esto, ¿eh? Sí. Ay, pero igual no las vamos a ver. Qué pena, porque son muy bonitas. Bueno, es un proyecto, lo voy contando un poco, en el que estoy trabajando con... Pues va a ser que no. ¿No están? Qué pena. ¿Y si te paso el PDF? Sí, pásame, ¿no? ¿Tienes ahí? Sí, lo tengo en el... pero te lo puedo pasar, dime una dirección. Uy, pero no nos da tiempo. No da tiempo, bueno, pues nada. Pues... no pasa nada, están muy bien las páginas. Va sobre... se llama Salomé, Oscuros Deseos. Entre lo del teléfono y esto estoy quedando mal, ¿no? Bueno, no pasa nada, lo explico y ya está. Y ya habrá sorpresas. Comprarlo cuando salga. Comprarlo, sí. Bueno, esto se llama Salomé, Oscuros Deseos y... bueno, es uno de los... Tengo varios proyectos ahora con varios dibujantes, pero este está bastante avanzado. Y va de... Bueno, son como 7 historias, está todo basado en el personaje de Salomé, que, bueno, para el que no lo sepa, Salomé hizo la danza de los 7 velos delante de Herodes, y de hecho Herodes, de Juan Bautista, pierde la cabeza por la danza de Salomé, la danza de los 7 velos. La danza de los 7 velos también, tiene una referencia mitológica a varias diosas, ¿vale? Una de ellas es Istar. Entonces, Istar, para recuperar a su amado, hay como varias versiones también, porque al final en los mitos hay muchísimas versiones, pero mi favorita es una en la que Istar tiene que bajar
pues al corazón del inframundo para rescatar a su amado. Entonces, después de cada puerta tiene que quitarse uno de los velos. Y cuando llega ya al corazón del inframundo se queda desnuda. Y es así como ella se reencuentra con su amor. Entonces, bueno, metafóricamente me parece que es muy potente. Y este cómic se coge el personaje de Salomé como referencia, como conexión entre 7 relatos que representan los 7 velos de Salomé. Pero todo esto está ambientado también en la actualidad. Entonces vemos a Salomé como la presentadora, la maestra de ceremonias de un cabaret moderno, y va contando, pues, cada velo es una historia sobre una oscura pasión. Cada historia tiene, bueno, personajes diferentes y, por ejemplo, en la primera se explora todo el tema de, bueno, a través de la temática del shibari, se explora un poco, pues, el tema de dejarse llevar o no dejarse llevar, el afán de control, y eso, cada historia va de una pasión diferente y de una forma también diferente de afrontarla. Y al final, en el 7.º velo, todas ellas convergen. Y eso sería Salomé. No quiero contar mucho más. Luego... Sí, seguro. Estoy todavía en shock. Estás en shock, no pasa nada. No sé por la mañana. Yo sigo hablando. Sí, bien. Casi no oí lo último que dijiste porque estaba buscando por ahí en algún recoveco de los... Uy, perdón. Pero bueno, tendréis, ¿cómo prevéis fechas, publicación? Todavía no. Falta mucho, ¿no? Sí, está ya hecha, hay 2 historias hechas, pero bueno, todavía no sabría decirte. Lo que sí que va a salir pronto, en diciembre, va a ser el cómic sobre la Bella Otero. Este lo he hecho con María Pesado, ya está prácticamente terminado. Y bueno, esto es histórico. También le damos un poco nuestro lirismo, ¿no? Y nuestra interpretación al personaje. Pero bueno, la Bella Otero es la musa española de la Belle Époque y llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer algo sobre ella porque, bueno, por mi fascinación por el escenario. Ella era cantante y actriz y bailarina. Y porque me parece eso, una mujer fascinante. Ella salió de un pueblo de Galicia, de un panorama tremendamente horrible, y se escapó con un circo a París y triunfó como bailarina. Fue eso, una de las bueno, también era cortesana, una de las cortesanas más valoradas y reconocidas en París. Entonces, es la historia, nos centramos en su ascenso, sobre todo. Ella tenía también en la biografía de la Bella Otero, hay un descenso, obviamente, pero nos centramos en toda esta parte en la que ella se convierte, o se reinventa y se convierte en el personaje de la Bella Otero. Entonces, tengo mucha ilusión por este cómic que va a salir. Y aunque estos son las jornadas de cómic, pero una mujer como tú que hace tantas cosas y que está en tantas facetas, en algunas otras facetas artísticas, novela, teatro, canción, o yo qué sé, cine, ¿qué tienes por ahí pendiente? Pues en marzo va a salir mi siguiente novela, que se llama Eres mala, Jezabel, referencia bíblica. Es decir, soy muy previsible, pero también es una novela ambientada en la actualidad, y ahí sí que hay un poco más de, a veces, comedia negra. Es una tragedia, pero con tintes de comedia negra. Me baso un poco más, a lo mejor, en un personaje similar a Fleabag. Bueno, y de cómic, en noviembre va a salir una grapa, que es Virgo, que es esta historia que conté al principio, que sí. Pues va a salir en grapa, y estoy muy contenta, claro, porque es como cerrar un círculo. Fue la primera historia que escribí, el primer universo que desarrollé para cómic, y va a salir con Racuna en noviembre. Pues de aquí a poco vamos a ver un montón más de cosas, de historias de Carolina.
de lo cual estamos muy contentos y satisfechos, y también de tenerte aquí diciéndonos un montón de cosas interesantes y hablando de tu trayectoria, de tu manera de enfocar el trabajo, que yo creo que ha resultado, pues a mí me resulta francamente estimulante. Y vamos a despedirte. Esta tu primera venida a las jornadas de Avilés, que estoy seguro que no será la última. Vamos a despedirla con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.